Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Pedro Sánchez reunió ayer a los diputados socialistas, les dijo que la legislatura va a durar hasta el final y por eso les pidió que tuvieran cintura para llegar a acuerdos. Cintura para dialogar, negociar, construir acuerdos, ley a ley, iniciativa a iniciativa. Mejorar la vida de la gente no entiende de imposibles, es cuestión de trabajo y de voluntad. Tenemos que contarlo, tenemos que explicarlo. 1, 2, 3, 4, 5 veces, 1000 veces, repetir y repetir, contar y contar. Contad la realidad más allá del bulo. Esto fue a media mañana. Bueno, poco después había, como cada martes, rueda de prensa del Consejo de Ministros, que es donde se cuentan las medidas del Gobierno. Y es verdad que ayer había una medida social que tiene un gran impacto. Ayer se subió el salario mínimo interprofesional. Pero fue el propio Gobierno el que, en vez de un acuerdo, lo que contó fue sobre todo una discrepancia. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y no fue de manera muy disimulada. Como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros ni comunicación a ninguna de las partes que componemos el espacio Sumar en el Gobierno. Hacienda contó a media mañana a los medios lo que, según Yolanda Díaz, no les dijeron a ellos, a sus socios de gobierno, y es que han decidido no subir el mínimo exento, por lo que habrá trabajadores que cobran el SMI y que por primera vez tendrán que hacer la declaración de la renta. El asunto ni se abordó siquiera en ese Consejo de Ministros, según la vicepresidenta y ministra de Trabajo, que tenía sentada a su derecha a la ministra portavoz Pilar Alegría. Hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo competencialmente lo que teníamos que hacer, subir el salario mínimo interprofesional. Que es, por otro lado, lo que hoy se aprueba. Nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. Cuando todos intentamos hacer esa pedagogía, el utilizar esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos. Superpartidarios de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España. Y creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Fíjense, un contribuyente con pareja y con un niño menor no va a tributar nada en IRPF. Por dar datos, una peluquera en España tributa el 17,5% y una gran corporación lo hace el 3,8%. Hablo en términos de justicia fiscal. Bueno, Sumar ha presentado ya en el Congreso su propia iniciativa para que Hacienda dé marcha atrás y el caso es que el PSOE se ha quedado solo. Los socios creen que es una torpeza no subir el mínimo exento y el PP, que nunca ha estado a favor de esa subida del SMI, también ha registrado sus propuestas para que la subida no tribute. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Veremos qué acaba pasando en el Congreso, donde el PSOE está ahora mismo en minoría y Hacienda se arriesga a que el Parlamento le corrija, como propone Sumar. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. De momento es evidente el impacto político de una discrepancia que llega en un momento muy concreto, porque dentro de una hora vuelve la sesión de control en el Parlamento y porque justo el pleno de hoy es el que va a aprobar la subida de las pensiones que quedó en el alero hace solo unas semanas. Sí, tanto en la Moncloa como en Sumar lamentan que la polémica interna desvíe el foco no solo del debate sobre el decreto que se vota hoy, sino de la buena noticia que entienden que supone la subida del SMI. Y en el Grupo Socialista hay quien reconoce abiertamente que se han pegado un tiro en el pie con una discrepancia que no es nueva, pero que admiten que no han sabido gestionar. Sumar señala abiertamente al departamento que dirige María Jesús Montero y fuentes de ambas partes del Gobierno confirman que Hacienda no comunicó a Yolanda Díaz que la decisión definitiva sobre la tributación del salario mínimo se iba a hacer pública ayer. En el Consejo de Ministros, a puerta cerrada, nadie intervino para explicarlo y la ministra de Trabajo se enteró por los medios de comunicación minutos antes de comparecer. Eso echó al traste toda la estrategia que se había pactado previamente, que era centrarse en la subida del SMI y remitir a una deliberación posterior el debate fiscal. Hacienda defendía, sin embargo, que eso no se podía retrasar porque los trabajadores iban a notar ya en su nómina la retención. En cualquier caso, el PSOE admite el desconcierto, aunque defienden el fondo de la decisión de Hacienda, que cree que el salario mínimo es ya lo suficientemente digno como para empezar a tributar. Los socialistas se han quedado solos en la defensa de esa argumentación porque PP, Sumar, Podemos, incluso Esquerra o Bildu son partidarios de ajustar esa exención. Guille, hasta luego.
Hasta luego. Escuchábamos al empezar las diferencias entre el PSOE y Sumar, pero son manifiestas también las quejas de los demás socios de la izquierda. Podemos también va a presentar su propia iniciativa para revertir esta decisión. Esto decía Ione Belarra. Que nos parece un absoluto escándalo que este gobierno esté perdonándole los impuestos a las empresas energéticas, a Josu Jon y Maz, al mismo tiempo que por primera vez en nuestra historia las personas que cobran el salario mínimo interprofesional van a empezar a pagar impuestos. Me parece que es, como digo, un escándalo democrático. Y el PP, que no se había pronunciado a favor de la subida del SMI, insistía en que hacía falta el acuerdo con la patronal, ahora se apunta a que la subida del SMI vaya acompañada de que se suba también el mínimo exento. El partido de Feijóo se agarra a esta polémica en el gobierno y a los casos de corrupción para intentar que se hable menos de lo que va a pasar hoy mismo en el hemiciclo, y es que el PP va a votar a favor de la subida de las pensiones en el decreto que ellos mismos habían rechazado. David Junquera, buenos días. Buenos días. De escudo social a sablazo letal. El argumentario se nos escribió solo, o mejor aún, nos lo escribieron en Moncloa, bromeaban desde la bancada popular. El PP se estaba preparando a conciencia el primer control de 2025, un pleno que pintaba complejo por culpa del ómnibus, cuando recibió lo que la dirección califican de regalo inesperado. Los enganchones, las muecas del Consejo de Ministros hicieron recalcular a Génova su estrategia. Del todo a la corrupción han pasado a añadir unas cucharadas de SMI. Las redes sociales de todos los miembros del partido bullían por la tarde con la polémica de la tributación del salario mínimo, y el partido corrió para ser de los primeros en presentar su proposición de ley, para exigir, dicen, que el gobierno no haga caja con los trabajadores. De esta forma, un PP que no había mostrado mayor interés por una nueva subida de los sueldos se convertía en el mayor defensor de la medida, y ya baraja sumarse a las iniciativas que han presentado otros partidos como Sumar o Podemos para evidenciar la soledad de Sánchez. En el Cuartel Popular lo resumen así: nos han regalado una bala que no teníamos y vamos a utilizarla. Recordemos que la subida es de 50 euros al mes para quienes cobren el SMI, de los que unos 20 para algunos irán a Hacienda, no será en todos los casos. Jordi Fábrega. Los trabajadores que tengan que tributar por el salario mínimo notarán ya en su próxima nómina que la subida del SMI es inferior a los 50 euros. En algunos casos, hasta 20 euros se quedarán en la retención del IRPF después de que Hacienda haya decidido no incrementar el mínimo exento del impuesto de la renta y mantenerlo en los 15.876 euros. Como el SMI, con la subida acordada por el Consejo de Ministros, queda por encima de ese umbral, parte de sus perceptores tendrán que pagar por el IRPF. Se librarán alrededor del 80%, básicamente los que tengan hijos o personas a su cargo. Los más jóvenes, sin hijos y solteros, sí tendrán que pagar tras esta decisión. Hacienda argumenta que el salario mínimo ha subido mucho, más de un 60% en 7 años, que ya bajó el IRPF a las rentas bajas y medias, de manera que ahora están pagando menos que cuando gobernaba el PP, y que el salario mínimo, dice, ya tributa en los principales países europeos. La tributación del salario mínimo será uno de los asuntos que marcará la sesión de control que a partir de las 9 podrán escuchar aquí en directo, y en la que se hablará del otro protagonista de nuestra crónica política, el fiscal general del Estado. Después del informe de la UCO que acreditaba que Álvaro García Ortiz borró 2 veces su teléfono el mismo día en que fue encausado por el Supremo, Feijóo se refería así al fiscal. Su práctica se parece mucho a la de un delincuente común: borrar las pruebas que le puedan incriminar. Respondía Óscar López. Yo creo que el delincuente es la pareja de la señora Ayuso, y Feijóo lo que es un cobarde, porque no se atreve a denunciar ni a pedir la dimisión de la señora Ayuso, como hizo su antecesor, como hizo el señor Casado. Y lo que es muy llamativo es lo que está ocurriendo con la instrucción del caso Begoña Gómez, que está haciendo Juan Carlos Peinado. No es que sea llamativo para el abogado de la mujer del presidente del gobierno, sino que empieza a serlo para las asociaciones ultras que ejercen de acusación y que temen que las decisiones del juez puedan acabar anulando el juicio. Pedro Jiménez. Las acusaciones populares de ultraderecha en la causa abierta sobre la actividad profesional de Begoña Gómez han puesto el foco en la instrucción del juez Juan Carlos Peinado para que no aboque la causa al archivo por culpa de sus decisiones judiciales sin motivar. La última de ellas ha sido la citación como investigada de la asesora que Moncloa asignó a la mujer del presidente. En un escrito consideran absolutamente acertada la decisión, pero añaden que consideran, con todos los respetos, que podría ser oportuno aportar mayor motivación y argumentación cuando a día de hoy conocemos que la Audiencia de Madrid ha anulado ciertas diligencias de investigación por considerar que no se había justificado o motivado suficientemente la necesidad de las mismas o su
urgencia por parte del juez. Más aún si cabe, concluyen, cuando Peinado la ha imputado solo unos días después de haberse negado a hacerlo. Y el juez Santiago Pedraz ha decidido devolver a Víctor de Aldama su coche de alta gama, un Audi A8. El presunto corruptor del caso Ábalos lo pidió por su propia seguridad, dijo, porque teme que le ataquen por ayudar a la justicia. El juez argumenta que como el coche es blindado y para su uso particular, se lo devuelve. Ya le dejó en libertad porque prometió colaborar, aunque el Supremo le afeó que no colaboraba, que no ha presentado las pruebas que prometió y las acusaciones contra miembros del Ejecutivo, dice el alto tribunal, no están mínimamente acreditadas. Publica esta mañana el Diario de Sevilla que el número 2 del alcalde de la ciudad de Sevilla cobró sobresueldos en cheques en la época de Zoido, en la que el actual alcalde de la ciudad era el secretario del Partido Popular en Andalucía, Sevilla, Diego Suárez. Juan Bueno, primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda en la actualidad, era entre 2012 y 2014 presidente del Partido Popular de Sevilla. Según los periódicos del Grupo Yolí, recibió en ese tiempo al menos 13 cheques de hasta 1.200 euros como sobresueldo, cheques que pagaba el partido como asignación para completar las nóminas de varios ediles. Juan Bueno acaba de negar a la SER que haya fraude alguno, detalla que los pagos que recibió obedecían exclusivamente a gastos de representación institucional como presidente del Partido Popular en Sevilla. Y enseguida les contamos las novedades que hay en Gaza y el último decreto que ha firmado Donald Trump, acompañado esta vez por Elon Musk en el despacho Oval. Pero antes el tiempo, que hoy trae lluvias en casi todas partes, Jordi. Lloverá sobre todo en la mitad este de la península y en Baleares, en el Cantábrico más oriental, en los Pirineos y alrededores, en gran parte de la Ibérica, de Aragón, también al este de Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, y especial atención entre Cataluña y Baleares, ya que avanzada la jornada algunas tormentas pueden provocar aguaceros, ya que dejarían muchos litros en poco tiempo. Más sol que ayer en el resto del país, si bien avanzada la tarde, en Galicia volverá la lluvia y temperaturas sin grandes cambios, no muy bajas, pero donde estamos anunciando lluvia, más sensación de frío que ayer. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. If you have received billions of dollars in contracts from the Pentagon, and the president's directing you to look into the Department of Defense, is that a conflict of interest? Este es el momento en el que, con preguntas de los periodistas en el despacho Oval, Donald Trump comparece junto a Elon Musk en la firma de la orden ejecutiva que da más poderes al empresario y que reduce el tamaño de la administración. De hecho, esa es la imagen, que Musk estaba con él en el despacho Oval, llevaba puesta una gorra negra con las siglas del eslogan de campaña de Trump y estaba acompañado, lo tenía en brazos, a su hijo pequeño, al que el empresario llama X, como la red social que se compra. Lo que hace el nuevo decreto que ha firmado Trump es cumplir los deseos de Musk para reducir la plantilla del Estado. Washington, Sara Canals. A pesar de las demandas y bloqueos judiciales a los que se enfrenta el departamento de Elon Musk, el presidente Trump ha ordenado por decreto que todas las agencias del gobierno se coordinen con el multimillonario. Y esto significa que se les obligará, por ejemplo, a implementar planes a gran escala para reducir a funcionarios y solo se les va a permitir emplear a trabajadores fundamentales o contratar a una persona por 4 que se vayan. Recortes esenciales para que el país sea eficiente, defendía el hombre más rico del mundo, y un decreto que el presidente ha firmado en el despacho Oval y en una escena de lo más insólita y casual. Al lado de su mesa veíamos a Musk con una gorra negra del Make America Great Again, con su hijo de 4 años en hombros y siendo elogiado por Donald Trump. Y acto seguido, los dos se han dedicado a denunciar la corrupción y el fraude que aseguran que se están encontrando en la administración. Aunque sin proporcionar pruebas concretas, a pesar de presumir de actuar con transparencia. Eso sí, sectores como la inmigración o la seguridad nacional van a quedar exentos de esta orden. Más venía de lanzar su oferta para comprar por casi 100.000 millones de dólares la empresa que desarrolla el ChatGPT, y eso ha avivado la batalla de la inteligencia artificial, de la que Europa no se quiere descolgar. De ahí que la presidenta de la Unión Europea haya prometido una inversión de 200.000 millones de euros en esa tecnología, a partir de un modelo que va a agrupar dinero público y también privado. Y la crónica del mundo sigue pasando por Oriente Próximo con la duda de si va a subsistir la tregua en Gaza. En las últimas horas ha habido 2 movimientos relevantes. Por un lado, la advertencia de Netanyahu de que volverá a la guerra si Hamás no libera este sábado a rehenes comprometidos. Y por otro, Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Está la sintonía que parecieron exhibir ayer en Washington Trump y el rey de Jordania, donde Estados Unidos quiere enviar a parte de los palestinos. Fue solo apariencia. Tras la reunión, el rey Abdalá aseguró en la red social de Elon Musk, precisamente, que había reiterado ante Trump la firme oposición
oposición de Jordania al desplazamiento de los palestinos. Ante las cámaras en la Casa Blanca prefirió no escenificar esa confrontación. Se limitó a asegurar que el objetivo es hacer funcionar un plan para Gaza que convenga a todo el mundo y en ese sentido remitió a la contrapropuesta que ultiman los países árabes. Luego llegó el mensaje en redes. Fue después de aguantar ante la prensa que Trump, junto a él, defendiera su plan. Que defendiera incluso que habrá una parcela de tierra en Jordania y en Egipto para deportar a los palestinos. Trump insiste, a pesar de que cada vez parece más claro que su intervención está dificultando la continuidad del alto el fuego en Gaza. De hecho, Netanyahu ha respaldado el ultimátum de Trump a Hamás y ya prepara a su ejército para combates intensos si la organización palestina no libera rehenes el próximo sábado, aunque no aclaró cuántos debe liberar. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Solo 2 de cada 5 presos yihadistas en 2024 tuvieron relación directa con organizaciones terroristas. Son datos del Observatorio del Yihadismo en las cárceles españolas. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es una radiografía del yihadismo en las prisiones que constata que los nexos entre presos de diferentes cárceles españolas siguen existiendo. A través de familiares, a través de cartas, a través de intermediarios. Salvador Verdún es el autor del Observatorio del Yihadismo en las prisiones, una investigación del sindicato ACAIP con la que han documentado casi 200 contactos entre reclusos de diferentes cárceles españolas. Oficialmente, ahora mismo hay 26 terroristas que cumplen condena por yihadismo, a los que se han sumado otros 31 internos en prisión preventiva, la mayoría, más del 60%, por adoctrinamiento. No eran individuos que estaban vinculados a una estructura superior o que estaban vinculados a una estructura suficientemente grande para poder considerarlo integración en organización criminal, con lo cual, efectivamente, muy poco se les imputa ese tipo penal. Los datos revelan que solo el 6% de los presos detenidos el año pasado en operaciones contra el yihadismo pertenecían a células terroristas. Y en 10 minutos el abierto. Con Javier Aroca, Cristina Monge, Ignacio Guardán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.